Vamos a empezar, vamos a terminar el ejercicio que hemos estado haciendo, el del sistema mecánico translacional, que nos faltó nada más la parte de la ecuación para las salidas. Ahorita la desarrollamos, es más simple que otra cosa. Ya la estuve viendo porque les digo que este ejercicio pues me lo inventé. Entonces, parece que es muy complicado, pero no, es mucho más fácil, es tan obvia que parece complicada. Entonces, vamos a empezar por ahí y luego le entramos al sistema mecánico rotacional. Bueno, entonces, pues nos habíamos quedado en este modelo, que era nuestro modelo, la ecuación dinámica, la x punto igual a ax más b de u. Y entonces, pues ahora lo que necesitamos es trabajar con la salida. Habíamos ya desde el principio, cuando planteamos el problema, habíamos definido cuál era nuestro vector de salida. Entonces, pues empecemos. A ver. Para las salidas, acordémonos que a lo que queremos llegar es a que y es igual a cx más d de u. Esa es nuestra ecuación para la salida. A eso tenemos que llegar. Sabemos, pues ahí lo planteamos desde el principio, que nuestra y, dijimos que era la deformación en el resorte 1, la deformación en el resorte 2, porque pues ahí lo dice en el enunciado, la velocidad de la masa 1 y la velocidad en la masa 2. Y esto, pues entonces tenemos que encontrar una matriz, que en este caso son 4 salidas. Entonces vamos a tener 4 renglones. Nuestro vector de estados es PM1 XK1, ajá, PM2 y XK2. Y eventualmente, pues a lo mejor tenemos un vector que va con nuestra salida, perdón, nuestra entrada, que es f de t. Bueno, pues algo así es a lo que tenemos que llegar. Y bueno, pues retomando entonces lo que habíamos puesto al principio, pues habíamos dicho que la deformación en el resorte 1, pues es la diferencia de posición entre el resorte 1 y la masa 2, pero pues la masa 2 depende directamente, como es un sólido, de la deformación en el resorte 2. Ahí de hecho, para que quede bien, pues vamos a suponer que la masa 2 tuviera una longitud
que no va a cambiar, es una constante. Entonces, voy a ver, déjenme ver si podemos. Sí, déjenme ver si de una vez ahí lo puedo dibujar. Vamos a ver. Por ahí lo podemos dibujar. Denme un segundo. Ok. Ahí voy, ahí voy. Ya para que quede ahí puesto. Ahí está. Entonces, vamos a darle a especificar esa longitud de la masa 2, lo que entonces va a implicar que la deformación del resorte K1 pues va a ser XK1 menos XK2 más L2. Ok.
Ok, algo así quedaría. Entonces, ahí estamos. Ahora sí ya, quedó bien definido. Donde evidentemente pues L2 es una constante, que es la longitud de del bloque de la masa 2. Y luego pues la deformación K2 pues es así, dijimos que directamente pues va a ser igual a XK2 y hasta ahí estábamos. Ok. Ya me metí yo solito en líos. A ver. A ver. A ver, ¿de qué otra manera? Bueno, ok. Vamos a tener que hacer el truquito. Bueno, ni modo. Entonces, de una vez desarrollamos dk1, pues va a ser xk1 menos xk2 menos L2. Y esta es una constante que es la longitud de la masa. Y ahorita vemos cómo lo escribimos allá. Entonces, esta es mi primera ecuación. Y aquí directamente, pues la deformación del resorte 1 está en función de dos de nuestras variables y una constante. Entonces,
pues simple y sencillamente esa la vamos a incorporar en nuestro modelo. Mientras que DK2, pues dijimos que era directamente XK2, pues ahí está. Y luego, ¿cómo podemos escribir BM1 en función de nuestras variables del modelo de estado? Pues si nos vamos a la ecuación 1, directamente BM1 es 1 entre M1 por PM1. Y BM2, pues va a ser algo similar, 1 entre M2 por PM2, y eso viene de la ecuación 4. Ninguna depende de f de t. Ninguna va a depender de f de t, entonces, pues esto de aquí va a ser 0, pero le voy a tener que agregar un vector de la constante que me salió ahí, que es menos L2, de modo, y entonces me va a quedar que DK1 es 0 con PM1, 1 con XK1, 0, y menos 1 con XK2. DK2 es directamente X1, BM es 1 entre M1 por PM1, y BM2 es 1 entre M2 por PM2. Y listo. Ahí está entonces nuestro modelo para la salida. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ¿Qué? ¿por qué no hizo lo mismo con DK1 con lo de DK2? ¿Por qué le agregó lo de L2 otra vez? Pues porque a partir de nuestro diagrama original, pues lo único que hice fue definir la longitud que tiene la masa 2, que es indeformable, por lo tanto, pues esto es una constante, la longitud de la masa 2, que en realidad físicamente lo que nos importa es que DK1 va a depender, la deformación del resorte va a depender de qué tanto, de su posición XK1 menos XK2 más esta constante. Entonces, en el caso de DK2, pues no hay que agregarle nada, porque simple y sencillamente la deformación de K2 pues es lo mismo que la posición de K2. ¿Sí? Y ahí del esquemita original, pues de ahí sale. ¿Sí lo ves? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, como ven, pues muchas veces las variables de salida son tan simples como, por ejemplo, en DK2, pues es directamente nuestra
xk2 y pues directamente es 0, 0, 0 y 1. O en el caso de la velocidad m1, pues simple y sencillamente está definido por pm1 entre m1. Entonces, muchas veces tenemos casi puros ceros en la matriz. No nos vayamos con la finta de que cuando tengamos la salida tenemos que generar unas ecuacionzotas. Normalmente salen directamente de ahí porque normalmente las salidas, lo que muchas veces nos interesa, pues sí, simple y sencillamente alguna de las variables asociadas a algún elemento de manera directa. Fue indirecta porque se me ocurrió saber cuál era la deformación del resorte 2 y la deformación del resorte 2 pues va a depender de cómo se deforma el 1 y cómo se deforma el 2. Entonces, bueno, pues ahí sí ya hubo una ecuación que nos combina las dos posiciones de xk1 y xk2. Bueno, ok, a ver, déjenme ver algo porque se me hace que estoy cometiendo una tontería. Entonces, para que no quede mal, den un segundito, más vale que revise una cosita. Ajá. Estoy cometiendo un tremendo error. Lo bueno es que ya me di cuenta. A ver, les voy a poner esta, que fue la definición de nuestro almacenador de esfuerzo, es decir, del resorte. A ver si alguien me dice la tontería que cometí de hecho desde el principio, es decir, desde este esquema. Desde ese esquema cometí una gran tontería. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál fue la gran tontería que cometí? A ver quién lo ve. ¿En qué esquema dijo, profe? En el planteamiento original, en el planteamiento, de hecho, a ver, déjenme irme. ¿Es la fuerza F? No, espérenme tantito, déjenme ver. Ah, no, en este no.
A ver, ahí está el esquema original y ahí está el esquema, el mismo esquema, pero en el que ya definí o definimos las variables de cada uno de los elementos. Es en X de K2, ¿no? No, eso está bien. Bueno, Ah, no, X de K1, perdón. el X de K1 es el que definí mal en mi primer esquema. Ese directamente lo definí mal y de ahí hice toda la tontería por la que ahorita estoy sufriendo. Pero más vale que de una vez la corrija y no los deje con un ejercicio mal, mal resuelto por esa tontería que cometí. Pero simplemente podemos cambiar la definición de X de K1 y ya para no cambiar en todas las ecuaciones. Es correcto, sí. Lo único bueno es que efectivamente lo único que está mal definido en mi salida es la definición, como acabas de decir, de X de K1. Esa es la gran ventaja, lo cual me va a permitir simple y sencillamente redefinir la variable y con eso me quito de broncas. Pero si es un error de definición mía desde el principio. Y aquí, bueno, pues también para que vean que también lo que hay que hacer es estar pensando a ver, ahí lo estoy definiendo ya. Bueno, estar realmente claros y pensando el significado de las ecuaciones, el significado físico de las ecuaciones. Entonces, pues ya ni siquiera era necesario definir esta, así es que de una vez la voy a quitar también. No se requiere. Denme un segundito, aunque me esté tardando un poquito, no importa, pero prefiero no acarrear esas tonterías que hice. Ok. Listo. Ya estoy cambiando en mi origen. Si se fijan, pues evidentemente cuando yo definí las variables del resorte, que son fuerza y velocidad, pues la velocidad está en el resorte y por lo tanto la posición, que es la integral de la velocidad, la xk1, el significado es
el desplazamiento o la deformación del resorte. Por lo tanto, deformación y posición pues son exactamente lo mismo. Es más, voy a hacer todavía otro cambio. ¿Sí vieron lo que acabo de decir? Sí, profe. Y entonces, pues simple y sencillamente, el vector de salida es más simple que lo que tengo en el pizarrón. Ok. Entonces, corrijan por favor este planteamiento. XK1 es como tal la deformación del resorte. En este caso, deformación y posición es lo mismo. Y por lo tanto, nuestra salida es simple y sencillamente el vector XK1, XK2, BM1 y BM2. Porque si nos vamos a la definición del almacenador de esfuerzo, lo que nos define la velocidad es entre los extremos, y eso, la relación característica, pues define que la posición, es decir, la deformación que tiene el resorte, pues está asociada a la fuerza que se le mete y la propiedad física, la constante de rigidez. Entonces, propiamente X, o como dice aquí X1, 2, es decir, la distancia de aquí de acá, es la deformación del resorte. Lo que todavía nos simplificó mucho más este ejercicio, es decir, este ejercicio, ya para que quede bien y podamos pasar a lo que sigue, pues simple y sencillamente es XK1, XK2, y aunque va a parecer muy obvio lo que voy a escribir aquí abajo, lo voy a escribir. XK1 pues evidentemente es XK1 y XK2 es XK2. Eso significa esto de aquí, y esto no tiene nada que hacer acá. Así de simple. Aunque parezca así de obvio esta ecuación, la pongo para que la entendamos a la hora que la pasamos para allá. Ahora sí. Ahora sí. Dudas, preguntas, cuestionamiento, sugerencias. Porque antes lo había definido desde la pared, o desde el punto fijo. ¿Por qué antes lo había definido así? Ajá, ¿Es la pregunta? Sí, porque no de primera instancia lo definimos así, o como la corrección. Hay una sola respuesta. Por güey. Así de simple. Porque a la hora que lo definí, no lo pensé, simple y sencillamente dije la posición. Y entonces, ahorita que pensé el significado físico, por eso es
sumamente importante pensar en el significado físico. Es más, ahorita qué bueno que cometí ese error para sacar esta conclusión, esta experiencia. Es muy importante que cuando estemos definiendo las cosas, pensemos en el significado físico de lo que estamos definiendo como variable. Cosa que no hice el primer día, ya por la prisa, porque ya estábamos, se acababa ya estábamos al final de la hora. Y de hecho fue hace 8 días que más que al final de la hora, ya me acordé, fue que me estaba yendo, que tenía que terminar temprano. Entonces, cometí la tontería, ahí sí no hay otra respuesta, cometí la tontería de simple y sencillamente dibujar sin pensar en el significado físico. Entonces, pues moraleja, cuando hagamos la definición de nuestras variables, hay que estar pensando en la parte física. Por eso, hacer un modelo matemático no es una recetita de cocina. Tenemos ya los procedimientos, los pasos a seguir, pero cuando expresamos una variable, hay que interpretar físicamente qué nos dice. Hay que pensar y por eso hay que entender muy bien el significado de cómo funciona cada uno de nuestros elementos y cómo lo estamos modelando. En este caso me di cuenta cuando me puse a pensar cuál era la definición de nuestro resorte desde nuestra definición que habíamos puesto, en el que de aquí, ahorita lo voy a poner en este sentido, si aquí le meto una fuerza, pues aquí voy a tener una velocidad de deformación y por lo tanto de aquí a acá va a ser mi deformación. Entonces, eso es lo que yo no me puse a pensar cuando simple y sencillamente me puse a dibujar y a definir cosas. Entonces, cuando se hace un modelo matemático, pues hay que estar pensando y entendiendo, y cuando da el resultado y una ecuación decimos, bueno, ¿y esto qué significa desde el punto de vista físico? Entonces, pues sí, ni modo, la respuesta a tu pregunta es la primera que dije, por güey, así de simple. También se vale equivocarnos, pero darnos cuenta de las tonterías que a veces cometemos. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Para, por ejemplo, en XK1, cuando definió que XK1 es igual a XK1, ¿en qué casos entonces eso no aplicaría? ¿Cómo? Donde XK1 es igual a XK1, ¿en qué casos sería diferente de XK1? ¿O por No, qué? lo que pasa es que aquí lo que estamos buscando como vector o como primera variable de interés es XK1. Y simple y sencillamente para poder expresarla en esta matriz o de esta forma matricial, pues simple y sencillamente lo que hice fue, bueno, yo tengo que expresar mi salida que quiero que es XK1, ya una vez que entendí que XK1 es la deformación del resorte 1, pues tengo que ver cómo expresarla en función de estas variables de mi vector de estados. Y evidentemente, pues en función de estas o alguna de ellas, pues la forma más simple de expresarla es que XK1 pues es igual a XK1. Por eso la expresé. Y lo mismo XK2, pues evidentemente es igual a XK2. Por eso es que las expresé, para que de aquí fácilmente, pues aquí tenemos un coeficiente 1, que es este de aquí. Aquí tenemos un coeficiente 1, que es este de aquí. Aquí tenemos un coeficiente 1 entre M1, que es este de aquí. Nada más lo expresé así para que quede más claro.
muchas veces el mayor problema que cometemos es obviar lo obvio y se nos pierde, se nos va. Entonces, recomendación, esto se vale y esto nos ayuda a que sepamos de dónde viene, por más obvio que se vea que dices, bueno, pues es claro, pues sí, pero muchas veces de aquí para acá, si no lo expresamos, es muy fácil perderlos, por más simple que sea. No es que haya de repente alguna condición en que XK1 no sea igual a XK1, no, pues claro que no. Pero en este caso, bueno, pues es mi variable de salida. Pude yo haber escogido alguna otra variable de interés de salida en el que a lo mejor, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiera dicho cuál es la deformación en el amortiguador B1? Pues es la misma, ¿no? Bueno, obviamente se ve ahí en el dibujito que es la misma, pero ¿cómo hubiera yo expresado si lo que me hubiera interesado de salida es XB1? ¿De dónde digo que es lo mismo? Del dibujito está claro, pero de las ecuaciones, ¿de dónde hubiera tenido, a qué ecuaciones me hubiera tenido que ir para mostrar que es lo mismo? A ver, déjenme ver dónde está. Espérenme un segundito. Podría ser en la compatibilidad de esfuerzos, ¿no? Porque igual escribimos una ecuación 5 que no utilizamos, pero que nos decía que eran iguales. Aquí está la que Buenas dice. fuerzas, ¿no? Aquí está la que dices. Tendríamos que haber partido de la ecuación 17, en la que BB1 es igual a BK1, porque, de hecho, aquí están todas, porque de las 5 nos dice que BB2, pues depende de esto, pero yo no estoy buscando BB2, yo estoy buscando XK2, entonces tendría que haberme venido por aquí, por BK1, y entonces, a partir de aquí, luego digo que BK1 es X punto, o de aquí directamente hubiera podido decir, además, si yo integro BK1, me queda XK1, integro BB1, me queda XB1. A ver, vamos a ver. Yo tendría que haber llegado a que Profe, yo tengo una pregunta. ¿sí? Con respecto a que ahora cambiamos la definición de XK1 en, en la ecuación de XK1 igual a 1 sobre K1 por FK1, la En la 2, 2, ajá. Al derivarla ya no nos quedaría la velocidad, ¿o sí? Es que eso no me queda muy claro, porque antes, pues sí, como era la posición con una
que estaba con respecto a un punto de referencia en el dibujo. Ahorita XK1 ya no tiene nada que ver con ese punto de referencia, o sea, ya se volvió un sistema inercial, ¿no? Así se dice. No, a ver, justo es lo que está dibujado en el pizarrón. Lo que nos dice la derivada de XK1, o sea, es la velocidad de deformación del resorte. El significado de la derivada de XK1, X punto de K, que es igual a B de K, lo que nos está diciendo es qué tan rápido se deforma el resorte. Ese es el significado. De hecho, de ahí es de donde yo me di cuenta que estaba cometiendo la tontería, no al revés. No a la hora de... Lo que estaba mal es cómo yo dibujé la interpretación de XK1. No, este es el significado correcto. Y el significado de la velocidad del resorte no es cómo se mueve el resorte, sino cómo se deforma el resorte. El significado es qué tan rápido se deforma el resorte, no cómo se está desplazando el resorte junto con todo lo demás. El significado de BK es qué tan rápido se deforma. Por eso es importante en esta materia darle un significado físico a esas variables. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, sí, ya entendí. Ok, y entonces, bueno, pues de aquí directamente, pues tendríamos que xbb1, pues sería la integral de xk1 de t, es decir, xk1. Y de aquí, bueno, pues ya llegaríamos a que xb1 es 1 por xk1. Si fuera el caso que lo que yo hubiera solicitado es, o lo que me hubiera interesado es cuánto se deforma el amortiguador. Es evidente del dibujito de mi esquema, pues que la deformación del amortiguador 1 y del resorte 1 es lo mismo, pero tenemos que aprender a expresar eso matemáticamente, y esta hubiera sido el conjunto de ecuaciones para llegar a que xb1 es igual a xk1 y poder entonces expresarlo acá. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? De mi parte no, profesor. ¿No? Bueno, para que entonces pues podamos seguirle, podamos continuar ya con lo que sigue, que es el sistema mecánico rotacional. Bueno, pues empecemos entonces con lo que sigue, que es nuestro sistema mecánico rotacional. Entonces, ya, damos por terminado el sistema mecánico traslacional y pues empezamos con el que sigue. Ahí está. Bueno, pues empezamos entonces a definir, a explicar el sistema mecánico rotacional. El sistema mecánico rotacional pues es muy similar al mecánico traslacional con algunas diferencias. Y la principal pues es que el movimiento es rotacional. Por lo tanto, la variable generalizada de esfuerzo
sigue siendo una velocidad, pero ahora es la velocidad angular. Y la velocidad angular se mide en radianes por segundo, o bien revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, pero en el sistema internacional la unidad es radianes por segundo. La variable generalizada de flujo es el par, o en inglés, bueno, torque, pero ya también en español le decimos torque, pero en español realmente es par, y su variable es la letra tau. Hay quienes también manejan la letra T mayúscula, es lo mismo, se valen las dos. La velocidad angular es la omega, esa no es una W, es una omega. Y en el par, las unidades es Newton metro multiplicado, Newton metro. Y por lo tanto, las variables de acumulación van a ser la integral del esfuerzo acumulado, es decir, la integral de la velocidad angular, pues es la posición angular o desplazamiento angular. Y sus unidades es la letra griega teta, y las unidades son radianes en el sistema internacional, o también usamos grados. Y el flujo acumulado, entonces la integral del flujo, es decir, la integral del par, es el momento angular. Y el momento angular, pues sus unidades son newton metro segundo, o bien kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Y usamos la letra H para esa variable del momento angular. Y entonces, bueno, pues físicamente lo que significa es que en un movimiento angular que se tiene sobre un eje de rotación, o A en el dibujito, pues vamos a tener definidas la velocidad de giro y el torque o par. Ok. ¿Por qué la variable generalizada de esfuerzo es la velocidad angular y por qué la de flujo es el par o torque? ¿Cómo medimos la velocidad angular? ¿Con qué se mide la velocidad angular? Bueno, ¿cómo y con qué? De hecho, ¿por qué tomamos como variable de esfuerzo la velocidad angular? ¿Quién me dice cómo se mide y con qué se mide la velocidad angular? Con un ¿Radianes taco. por segundo? Radianes por segundo. Ah, bueno, esas son sus unidades, pero ¿cómo le hacemos para medirla? ¿Qué usamos y físicamente qué es lo que se hace para medir velocidad angular? Un tacómetro. Un tacómetro. No es el que usamos para medir tacos, es para medir velocidad angular. ¿Y cómo funciona un tacómetro? Muchos funcionan con un interferómetro. A ver, explícamelo, ¿qué es un interferómetro? Es básicamente un octocoplador que tiene un LED de un lado y tiene una resistencia o un sensor fotoeléctrico del otro lado y tiene pequeñas líneas en un eje que gira. Está conectado Correcto. donde se quiere medir. A ver, hay muchas maneras. Los principales son ópticos o magnéticos. El óptico, pues es como lo acabas de describir, y el magnético, pues es
normalmente con una rueda ahí dentada, como la que está ahí en el dibujito, que genera un cambio en un campo magnético emitido por un imancito que está en la punta del sensor, y adentro tiene un sensor de efecto Hall. Y el chiste entonces es pues que va entonces en función de qué tan rápido gira, pues van a ser los pulsos. ¿Y por qué decimos que la velocidad angular es nuestra variable de esfuerzo, cuando dijimos que las variables de esfuerzo tienen la peculiaridad de que se tienen que medir respecto a una referencia? En este caso, ¿cuál es la referencia? Ahí en ese dibujito que hice ahí del tacómetro. Para que sea nuestra variable generalizada de esfuerzo, pues dijimos que la característica es que para su medición requiere una referencia. Y ahí pues lo que estoy haciendo es pues dibujar algo que está girando, y bueno, pues tiene ranuritas en el caso de la medición óptica, tiene ahí unas ranuras que dejan pasar o interfieren con el paso de la luz, o en el caso del sensor magnético, pues lo que tienen son muescas, son dientecitos. La ley de Murphy, me faltó uno. Ahí está. Son dientecitos, y aquí, pues como lo dibujé ahí, tenemos nuestro sensor de efecto Hall, que lo que mide aquí, pues es el campo magnético que hay en un imán y rebota. Pero ¿por qué decimos, otra vez la pregunta, por qué decimos que para su medición necesitamos una referencia? ¿Cuál es la referencia? ¿Quién me dice qué significa eso de la referencia? O aquí en ese dibujito, ¿cuál es la referencia? ¿El punto de inicio? No estamos midiendo desplazamiento angular. Lo que estamos midiendo es velocidad. O bueno, voy a hacer la pregunta. ¿Estamos midiendo velocidad con respecto a qué? Movimiento angular. Las vueltas que va a dar. Las vueltas que va a dar. Así es como mido la velocidad, esa es la forma. Pero la velocidad la estoy midiendo con respecto a qué. Al eje, ¿El donde sensor? está clavado. A ver, imagínense que esto está girando. Y entonces, pues este sensor va a empezar a generar pulsos. Si gira más lento, pues los pulsos van a ser de menor frecuencia. Si gira más rápido, pues van a ser de mayor frecuencia. Contamos los pulsos en un segundo y entonces ya sabemos cuántos pulsos da. Hacemos cuentas y decimos son tantos radianes por segundo. Entonces, así es la forma de medirlo. Y otra vez, con respecto a qué lo estamos midiendo. ¿Qué pasa si este sensor
que tengo aquí, además, ahora yo lo pongo a girar para acá. Este está girando para acá y el sensor hago que gire para el sentido opuesto. ¿Qué va a pasar con mi medición? O bueno, para que lo pensemos menos, lo hago girar en el mismo sentido. Y es más, lo hago girar en el mismo sentido, omega del sensor, y hago que mi omega del sensor sea igual a mi omega que quiero medir. ¿Qué va a pasar si yo hago que este sensor gire a la misma velocidad que omega t? ¿Qué va a pasar en la señal? Va a ¿La velocidad pasar relativa es cero? estático. Parecería que estuviera estático. Regreso a mi pregunta original. La velocidad va a ser con respecto a qué? Sensor. Pues a la velocidad del sensor. Normalmente, pues lo tenemos estático para saber cuál es la velocidad absoluta de giro de esto. Pero si el sensor yo lo pongo a girar y ahí sí, bueno, pues si la velocidad es diferente, pues va a haber ahí una señal, pero una señal que lo que me va a decir es cuál es la diferencia de velocidad entre mi rueda y mi sensor. Por eso es que necesitamos una referencia, y la referencia es si el sensor está estático o está en movimiento. Es decir, tenemos que saber cuál es la referencia, así como cuando medimos la velocidad de un vehículo con una de estas pistolitas de velocidad, como las que usan las cámaras. Y ahí depende, si la cámara para medir velocidad está fija, como en el segundo piso, entonces la medimos contra la velocidad de referencia, que es 0, y directamente nos da la lectura. Pero imagínense que una patrulla nos viene persiguiendo y él trae una pistolita de velocidad y nos va apuntando. Pues ahí la velocidad que va a medir es la diferencia de velocidad entre el vehículo y la patrulla. Y para saber la velocidad absoluta, pues tendríamos que saber cuál es la velocidad de la patrulla. Por eso es que la omega es nuestra variable de esfuerzo, porque necesitamos un punto de referencia para medirlo, o bueno, no un punto, una referencia para medirlo. En este caso la referencia es cuál es la velocidad del sensor. Normalmente lo que hacemos es que la velocidad del sensor sea 0, pues para no meternos en más líos. ¿Sí está claro? Entonces, otra vez, empecemos a imaginarnos las cosas físicas. Y luego, ¿por qué el tacómetro? ¿Por qué el torque o par? ¿Por qué el par es nuestra variable de flujo? ¿Cuál es la característica de medición de las variables de flujo? ¿Qué necesitamos hacer para medir una variable de flujo? ¿Qué necesitamos hacer para medir la corriente en un circuito? ¿No? ¿Nadie de plano? Conectar en serie. Bueno, para medir. Abrir el circuito y conectar en serie ahí en medio el instrumento, el multímetro. ¿Qué dijimos que había que hacer para medir la variable de flujo de fuerza? ¿Qué hago yo para pesarme? Finalmente el peso es una fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo para medir cuánto peso? Te subes a la báscula.
me subo a la báscula, es decir, abro el sistema, dejo de estar sobre el piso y pongo en medio la báscula. Entonces, ¿cuál será la característica para medir el torque o el par? Bueno, pues ahí está en el dibujito de la pantalla. El torquímetro, finalmente lo que tenemos que hacer es, si yo tengo algo girando, imaginémonos que aquí está un motor con el que conecto y hago que esto gire. Si yo quiero saber cuánto torque o cuánto par se está estableciendo en mi sistema, lo que tengo que hacer es abrir y aquí en medio poner mi torquímetro, el medidor que mide par o torque. Entonces abro la flecha y aquí en medio mido el torque. ¿Cómo se mide el torque? Pues a través de la deformación angular que tiene una barra en el momento que está sometida a una torsión. Entonces, normalmente aquí adentro lo que hay es una flecha que tiene una cinturita. Aquí se le hace una cintura para que esto de aquí, con el torque, tenga una deformación. Y aquí se le ponen unos sensorcitos que se llaman galgas extensiométricas o strain gauges, que nos permiten medir la deformación que se tiene ahí. Es la manera más común, aunque hay otras técnicas. Entonces, el torquímetro, para ponerlo, pues se abre y se pone entre la flecha del motor y lo que se le conecte al motor. Por eso es que es nuestra variable de flujo, porque para medirlo hay que abrir el sistema. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, pues entonces empecemos a definir nuestros distintos elementos. Empecemos por el almacenador de esfuerzo, que es el resorte, pero en este caso resorte rotacional. Es decir, pues es el resorte que en lugar de que lo estiremos, pues se rota. Acordémonos que si agarramos un resorte y lo torcemos, lo soltamos, regresa a su posición angular original, en cualquiera de los dos sentidos. Y lo mismo que con el resorte, cuando lo estiramos, pues hay que trabajarlo en la zona en que es lineal, no llevarlo a los extremos porque ya se genera una deformación permanente y entonces pues ya el resorte pierde sus características, sus cualidades. Pero entonces el resorte que hacemos que se tuerza, pues ese es nuestro almacenador de esfuerzo como un resorte rotacional. Y el resorte rotacional o el almacenador de esfuerzo pues se define como aquel elemento que almacena energía debido a la acumulación de desplazamiento angular producido por el torque o por el par aplicado en sus extremos. Entonces, cuando yo aplico un par en los extremos, se va a generar una deformación y por lo tanto va a existir una rapidez de deformación, es decir, una velocidad angular.
La velocidad angular, al igual que lo que explicaba hace rato, pues es qué tan rápido se tuerce o se deforma angularmente el resorte rotacional. Tenemos entonces como curva característica, va a estar dada en el eje X, dijimos que siempre va para el almacenador de esfuerzo, va la variable de acumulación de esfuerzo, y en el eje Y la variable generalizada de flujo. Entonces, la función que me relaciona uno con otra va a ser, en este caso, nos dice que la deformación angular del resorte va a ser igual a la constante de elasticidad torsional por el par, o bien el inverso de la constante de rigidez torsional o rotacional por el par. La relación dinámica, pues como siempre, es la derivada de la relación característica, y nos dice que la derivada de la deformación angular, pues es la velocidad angular, y entonces depende de la derivada de cómo cambia el par, el torque. Si de aquí despejo y obtengo el par integrando, pues aquí claramente es donde nos dice por qué el resorte angular es el acumulador de esfuerzo a través de acumular desplazamiento angular. Aquí es donde nos está diciendo la definición del resorte. Ok. Ahí. Profesor, tengo una duda. Sí. ¿Cómo voy a saber la diferencia entre el resorte rotacional y un resorte convencional que puedo usar en un sistema traslacional? O sea, ¿puedo sustituir uno por el otro a pesar de que las características sean distintas? ¿O hay algún sistema así como muy, no sé, muy común que podamos, no sé, ver para usar un resorte rotacional? Normalmente es como está hecho. Los resortitos rotacionales normalmente prácticamente son iguales, es decir, es alambre enrollado, pero normalmente los resortes que están hechos para rotar, en los extremos los dejan en ese sentido, de tal manera, y muchas veces están dobladitos, y el otro normalmente esté así, porque bueno, no, también hay algunos que son así, inclusive como Z, para que este lado se enganche en algún punto y haga que gire. Contra los resortes traslacionales, normalmente son rectos, para que son rectos y bueno, pues muchas veces terminan en ganchito. Físicamente es como normalmente se encuentran. Los rotacionales tienen estos alambritos de tal manera que hagas aquí un brazo de palanca y puedas someterlos a un par, a un torque, y estos traen unos ganchitos para poderlos someter a tensión o a compresión. Pero físicamente los dos son alambres enrollados, y sí se puede usar uno o sí se pueden usar ambos para ya sea en un sistema traslacional o en un sistema rotacional. Ya cuando estamos hablando de diseños muy especializados, donde sí nos interesa conocer estrictamente cuáles las constantes de estos resortes, bueno, ahí ya se diseñan de manera específica. Otro elemento que se usa
como un resorte rotacional, es decir, como un almacenador de esfuerzo, y eso se usa mucho en los sistemas automotrices, en algunas suspensiones. Se llaman, de hecho, barras de torsión. Literalmente es una barra de acero, de un acero muy especial, que en la punta tiene ranuritas que llamamos astriados, y son los que se someten a torsión. Hay varios vehículos que traen este tipo de suspensión en lugar de traer resortes como algunos otros los tienen. De hecho, el Volkswagen, la suspensión trasera trae barra de torsión, algunas camionetitas Nissan de carga también traen barra de torsión, y es lo mismo. Esto se deforma, es un acero que se deforma, y si lo soltamos regresa a su posición original. Y aquí lo vemos pues porque tienen estas ranuritas que se llaman ranura estriada para entrar y acoplar con otro sistema que es el que le mete el torque o par. Bueno, sí quedó solucionada tu pregunta. Profesor, gracias. Ok, y entonces, bueno, pues al igual que en los otros sistemas, la energía de esfuerzo acumulado, pues viene a partir de la propiedad física, la constante de elasticidad, por el par al cuadrado, y la potencia mecánica en un sistema mecánico rotacional está definida por el producto del par por la velocidad angular. Ok, en un resorte rotacional, algo muy importante es que lo que cambia es la velocidad angular, mientras que el par en los extremos, aunque son opuestos, son de la misma magnitud, es decir, se transfiere el torque de un extremo a otro, pero a costa de una deformación que está asociada con la velocidad, con que exista una velocidad angular. Ese sería nuestro almacenador de esfuerzo. El almacenador de flujo, pues es aquel elemento que almacena energía por la acumulación de momento angular debido a la velocidad angular a la que gira. Es decir, pues una masa girando. Entonces, almacenador de flujo, pues está asociado con la velocidad de giro, y la velocidad de giro con una masa que tiene cierto peso, tiene entonces momento de inercia, o tiene una inercia, con lo cual se tiene la propiedad física conocida como momento de inercia. La curva, en este caso, la curva característica, estará en el eje horizontal, la variable de acumulación de flujo, y en el eje vertical la variable generalizada de esfuerzo. Por lo tanto, pues tenemos que la inercia, a ver, aquí está el momento angular. Por lo tanto, el momento angular es igual a la inercia o momento de inercia por la velocidad. En algunos textos se usa la letra I para el momento de inercial o el momento de inercia, y en algunos usan la J. Pues es lo mismo, nada más hay que tener claros que estamos hablando del momento de inercia. Entonces, el momento angular va a ser igual o va a ser proporcional al momento de inercia por la velocidad de gira. Si yo derivo
y obtengo la relación dinámica, prácticamente lo que estamos haciendo es la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales, en el que entonces decimos que la derivada del momento angular es igual al par. Y entonces lo que decimos es que el par es igual a el momento de inercia por la aceleración angular o derivada de la velocidad angular. De aquí mismo, pues despejando, pues tenemos que la velocidad angular pues es la acumulación de par o de torque. La energía de flujo almacenado, bueno, pues es un medio de el momento de inercia por la velocidad al cuadrado, y la potencia mecánica pues siempre será par por velocidad angular. En este caso, en este elemento, lo que se mantiene en ambos extremos del elemento pues es la velocidad, puesto que es un elemento que no se deforma, por lo tanto la velocidad del lado T1 del lado tau 2 pues es la misma, y lo que cambia pues es el torque aplicado. El torque aplicado en T1 se va a distribuir, parte se va a acumular, se va a almacenar en la masa girando, y otra parte pues es el que se va a seguir a la flecha de salida. Ya lo veremos cuando hagamos el ejemplo correspondiente. Y lo que sí, pues si este torque o este par va hacia sentido antihorario, pues estos se oponen a ese torque, va en sentido horario, lo mismo que tau 2. Y bueno, pues finalmente el momento de inercia de una masa girando tiene que ver con las dimensiones físicas, es decir, tiene que ver con su densidad, depende evidentemente de cuánto pesa, aquí están los kilogramos, entonces depende de qué está hecha la masa inercial. No es lo mismo tener una masa girando que físicamente sea igual de aluminio o de acero. Aunque físicamente sean del mismo tamaño, pues la de acero va a pesar más y por lo tanto va a tener más momento de inercia. Y depende entonces de sus dimensiones físicas, del área, es decir, con el cuadrado del radio o con el cuadrado del diámetro. Y eso hay que tener muy claro que depende de esa dimensión de metros cuadrados, que metros cuadrados lo podemos ver como el radio al cuadrado o como el diámetro al cuadrado. Y hay que tener mucho cuidado porque hay fabricantes que el momento de inercia de una de sus máquinas que hagan lo pueden especificar en función del radio, y hay otros que lo pueden o que lo especifican en función del diámetro. Y entonces físicamente hay que tener cuidado con ello, porque la relación entre diámetro y radio pues es 2 veces, pero diámetro al cuadrado y radio al cuadrado es 4 veces. Entonces, si no tenemos cuidado de saber esa propiedad física de momento de inercia, si está especificada en función del diámetro o en función del radio, pues podemos tener una diferencia de 4 veces que puede representar problemas en el diseño de los sistemas y problemas muy graves. Les platico así rápido para que vean la importancia de esto. Hace muchos años también me he dedicado a hidráulica, mecánica de fluidos. Nos pidieron revisar acá en el Instituto de Ingeniería el diseño
y ya estaba por inaugurarse, de un acueducto en Monterrey, del Cuchillo Monterrey. Y algo que es muy importante en el diseño de los acueductos para evitar los transitorios hidráulicos es cuando se va la luz, lo expliqué cuando vimos los sistemas hidráulicos, el agua está en movimiento, entonces tiene energía cinética almacenada, y si de repente se va la luz y se apagan las bombas, la bomba se apaga mucho más rápido que lo que el agua deja de moverse. El agua tiene una dinámica más lenta que los sistemas mecánicos. Y para saber qué tanta diferencia hay, pues hay que considerar la energía almacenada en los motores y las bombas, que son finalmente masas que están girando, y eso pues todavía le proporciona un poquito de energía al agua en lo que se detiene. El tema es que aquí, por cómo estaban dadas los datos del momento de inercia del motor y la bomba, pues se consideró que tenían un momento de inercia 4 veces más grandes que lo que tenían en realidad. Y entonces con eso calcularon, y contra eso pues diseñaron todas las protecciones hidráulicas. Cuando nos pidieron revisar, pues nos dimos cuenta que había un gran error. Y entonces ya estaban por inaugurar, y si eran 5 equipos de bombeo, si hubieran arrancado 3, y hubiera habido ahí algún tema de transitorio, el acueducto se hubiera destrozado. Y eso nada más fue por ese pequeño error de que no se dieron cuenta que el momento de inercia estaba especificado en función del radio y no en función del diámetro, o al revés. Ahorita ya no me acuerdo cuál era cuál. El problema es que se estaba cometiendo un error de 4 veces, y eso llevó a que se tuviera que corregir esos problemas en el acueducto, que costó varios millones y millones y millones de dólares. Por lo tanto, eso por algunos ceros más en pesos. Así de importante. Sí. En esos casos, yo sé que ustedes hicieron la revisión, pero los que hicieron el diseño, y es mucho dinero, los demandan, luego como ingenieros nos demandan si hacemos los cálculos mal porque es mucho dinero perdido. Claro, y ahí, bueno, pues finalmente todo mundo pues tiene que entrarle a la solución, principalmente la empresa, porque en este caso fue una empresa la que diseñó, la que calculó a través, otra anécdota, lo calculó a través de un software de simulación comercial que compraron no sé dónde, y entonces metieron datos, y entre esos datos venía, pues, ¿cuál es el momento de inercia de tu motor y bomba? Ah, pues fueron al fabricante, pues este numerito, y lo metieron, y les arrojó resultados, y contra esos resultados diseñaron y construyeron. La gran diferencia fue que cuando nosotros revisamos, el sistema de simulación que utilizamos fue el que nosotros desarrollamos a partir de todas estas ecuaciones. Es un sistema que hicimos en el Instituto de Ingeniería, desde poner, modelar, sacar los modelos matemáticos, hacer la solución de las ecuaciones a través de métodos numéricos, hacer el software, programar, hacer todo. Entonces, teníamos muy claro lo que significaba cada uno de esos parámetros que había que meter. Por eso nos dimos cuenta. A lo que voy es que ahora que pues ya prácticamente todo está hecho, nosotros hicimos el software porque eso no existía cuando empezamos a trabajar en estos temas. Ahora que ya todo el software está hecho, tenemos que tener mucho cuidado en qué significa cada una de las variables y parámetros y coeficientes que estamos metiendo en esos softwares. Porque si nada más metemos información así como así, pasan ese tipo de errorcitos que cuestan millonzotes. Y efectivamente, pues ahí se tuvo que llegar a un acuerdo en el que la empresa pues le tuvo que meter mucha lana. Evidentemente, pues el negocio de construirlo pues ya no le salió como lo pensaba. Y bueno, pues también el gobierno, tanto estatal de Nuevo León como federal, pues le tuvieron que meter porque fueron varios millones de dólares. Pero
pues ahí no hay de otra, porque si no, se ponía en riesgo el abastecimiento de agua de la ciudad de Monterrey. Entonces, muchas veces, si se llegan a los acuerdos, si se trabaja en todo esto, pues no se llega como tal a una demanda formal, porque bueno, pues cada quien asumió su responsabilidad y pagó las consecuencias. El problema es cuando pues se tienen problemas catastróficos, como por lo que pasó en la línea 12 del metro, cuando se colapsó, pues ahí sí, puede haber varias cabezas que rueden de gente que vaya a dar a la cárcel, de ingenieros que vayan a dar a la cárcel, sobre todo si hubo negligencia o hubo detalles que se hicieron mal por negligencia. Entonces, pues esa es la importancia de tratar de entender lo mejor posible cómo funcionan los sistemas y no nada más convertirse en, pues alguna vez le dije a uno de los que estaban de candidatos a director de la facultad, le dije que un problema que veía es que nos estamos yendo por el camino fácil a usar software de simulación para todo y simple y sencillamente nos estamos convirtiendo en capturistas de datos técnicos, capturistas de alto nivel, espero que aunque sea de alto nivel intelectual de formación. El problema es que muchas veces decimos, pues este parámetro es esto, ahí va, esto es esto, ahí va, esto es esto, ahí va, y no nos percatamos o no nos preocupamos por los resultados que nos arroja, interpretarlos, imaginarlos desde el punto de vista físico y decir, esto tiene lógica o esto no. Eso fue lo que pasó con ese acueducto. Un ingeniero que era el director de la Conagua en aquella época, que fue un doctor en el Instituto de Ingeniería, conocía el tema, y cuando vio los resultados, bueno, cuando vio ya el acueducto, hizo una visita y vio el tamaño de las estructuras hidráulicas para protección de transitorios, pues le llamó la atención, dijo, esto lo veo muy chiquito, y lo comparó, a ver, se parece en tamaño al de Guadalajara, al de Chapala, Guadalajara, y ahí hay unos tanques enormes y es mucho más grande, algo no me cuadra, algo no me suena bien. Entonces, el poder desarrollar esa experiencia, pues ese feeling, como le digo yo, de la ingeniería, pues en mi caso al menos, todo parte de aprender a entender físicamente qué pasa. Ya si después aprendemos a modelar matemáticamente es maravilloso, pero lo primero es entender físicamente los sistemas. Bueno, pues les platico eso porque creo que es muy importante darle la importancia a esta materia de dinámica de sistemas físicos. Ok, continuamos. Preguntas, más preguntas. Bueno, el siguiente elemento es nuestro disipador de energía, que es el amortiguador o simple y sencillamente freno rotacional, que es aquel elemento que convierte energía mecánica en energía térmica por la fricción viscosa o fricción mecánica. Entonces podemos tener tanto, bueno, el símbolo pues es el mismo que nuestro amortiguador traslacional, aunque sometido a una velocidad angular y a un par rotacional, desde luego. Y entonces la curva característica pues está en el plano de la variable de esfuerzo, velocidad angular, y la variable de flujo, par o torque. Y la relación característica pues nos relaciona directamente estas dos, nos dice que el torque o el par es igual a la constante de amortiguamiento rotacional, es decir, la propiedad física por la velocidad angular. Evidentemente, como es nuestro disipador de energía, pues no tiene una relación dinámica. Y bueno, pues a través de la potencia mecánica disipada, la podemos ver como el producto del
la constante de amortiguamiento por la velocidad al cuadrado o el inverso de la constante por el torque al cuadrado. ¿Qué es un amortiguador rotacional? ¿Cómo está hecho? Ya sea, les digo, amortiguador o freno. ¿Qué es un disipador rotacional? Tenemos dos. Uno, que puede ser que físicamente dentro de un cilindro tengamos ahí algo que está girando y que, imagínense unas plaquitas que están dentro de un cilindro y que tengan unos pequeños orificios por los cuales fluye un aceite. El cilindro está lleno de aceite, entonces si esto intenta girar, pues la oposición al giro, debido a la viscosidad del aceite que pasa por esos orificios, pues hace que el elemento tienda a frenarse. Eso es una forma de un amortiguador rotacional. Y el más conocido que tenemos y que usamos, pues son una placa girando, un disco giratorio que está sometido a roce, a fricción con unas balatas. Es decir, pues nuestros frenos de los coches es el mejor ejemplo que tenemos para nuestro disipador de energía rotacional. Está girando un disco, lo aplastamos con las balatas, genera fricción y entonces disipamos energía a través de que ese tema se calienta y se transfiere al medio. Ya sea con disco, como se tienen los frenos de la mayoría de los vehículos modernos, en todos los frenos delanteros son así, y en algunos los traseros todavía se llaman de tambor. En lugar de que esté un disco girando, pues es un cilindro girando y al interior hay unas balatas que abren y rozan contra el tambor, pero al final es el mismo fenómeno de dos elementos en fricción que genera esa fricción calor. Ese calor se va al medio ambiente. De hecho, los tambores muchas veces tienen como aletitas, igual los discos, hay unos que vienen como divididos y al centro traen por donde entra el aire para que ese aire disipe y se lleve rápido el calor a la atmósfera. De hecho, pues no sé si alguna vez han tocado una llanta cuando después de usar el coche, sobre todo si van de bajada o van en carretera. ¿Alguien le ha tocado tocar una llanta o cambiar una llanta cuando van en carretera o cuando después de una bajada? ¿No han tocado el rin? ¿Está calientito o está frío? Está Yo caliente. creo que la balata Está bien calientito, hay que tener cuidado porque puede quemar. ¿Por qué? Pues porque es el proceso de disipación de energía. Creo que ahí, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta. Yo creo que ese es bastante más claro. Pero, ¿dudas, preguntas? De hecho, ahí también en las bicis se alcanza a ver cómo cuando presionas el freno se juntan estas dos para frenar la llanta de la bicicleta. Claro, ese es otro disipador, el que se tiene con la llanta de bicicleta. ¿Alguna vez han usado una bicicleta que no tenga frenos? ¿Cómo la frenan? Con los pies. Chocando. Pues igual, muchos lo que hacen es poner la suela del tenis ahí donde va, en la misma llanta, y pues luego hasta quema el pie y pues se desgasta el tenis, ¿no? Pues es precisamente ese proceso de quitar energía cinética y convertirla en calor y transmitirla al medio ambiente. Ok. Entonces tenemos ya definidos nuestros tres elementos, los dos almacenadores, que son el resorte rotacional y la masa girando, y en este caso nuestro
nuestro disipador de energía, que le podemos conocer como amortiguador rotacional o bien freno rotacional, simple y sencillamente. Nos faltan nuestras fuentes de energía. En este caso, bueno, pues la fuente de esfuerzo será algún elemento que nos entregue una velocidad angular preestablecida, independientemente del par, torque, que el sistema demande. Y ese elemento lo podemos considerar como el motor de inducción, que también se conoce como motor asíncrono. El motor de inducción, como lo verán en algún curso de sus cursos de máquinas eléctricas más adelante, el motor de inducción, la velocidad de giro del motor de inducción depende de la frecuencia del voltaje al que se somete. Trabaja con voltaje de corriente alterna, porque al ser de inducción, pues la inducción electromagnética se presenta cuando tenemos variación en la corriente, cuando existe derivada de la corriente, es decir, cuando varía, y lo que tenemos o la fuente de energía que varía, pues es la corriente alterna. Entonces, un motor de inducción, su velocidad es prácticamente constante, independientemente del torque que se le imponga, evidentemente durante una parte de la curva. Después de eso empieza a frenarse, ahí no hay de otra. Entonces, como está ahí la grafiquita, en esta primera parte de la curva hasta cierto torque es prácticamente constante, y a partir ya después empieza a disminuir. Entonces, el motor de inducción es el que podríamos definir que es nuestra fuente de velocidad angular constante. Y el otro, pues sería nuestra fuente de flujo, es decir, algún elemento que nos proporcione par o torque constante, o bueno, a un nivel preestablecido, independientemente de la velocidad angular que se establezca en el sistema. Y el motor síncrono es con el que podemos hacer que nos entregue en una buena parte de su curva, torque-velocidad, nos entregue un torque constante, y ya después pues el par va a disminuir conforme la velocidad aumente. También es muy parecido a ese tipo de curvas el motor de corriente directa, particularmente el motor serie de corriente directa. Todos ese tipo de motores son eléctricos y pues los irán estudiando en los cursos de máquinas eléctricas. Y son temas que son muy importantes en toda la industria eléctrica, donde se usan motores para todos lados. Y ese es otro de los temas que más he trabajado, puesto que otra de las cosas que me dedico, de hecho a lo que más me dedico ahora, es a los vehículos eléctricos, en los que a veces he usado motores de corriente directa, motores de inducción, motores síncronos, y hay que pues saber trabajar con cualquiera de esas tecnologías. Entonces, al final, bueno, pues en esta parte, en este curso, esos motores los podemos considerar como nuestras fuentes de energía, de velocidad angular y de inducción, el motor de corriente directa y el motor síncrono, pues también como una de torque, que normalmente es una curvita de este estilo. En la curva torque, velocidad angular torque, igual que la de arriba, o bien si la volteamos, pues aparece al revés. Es importante, muy importante, saber interpretar las curvas. Ahí les va, ya para terminar el tiempo, otra anécdota que me pasó. En uno de los proyectos
que estábamos diseñando un camión eléctrico con una empresa, yo estaba de asesor, me llaman que si podía ir a verlos de manera urgente porque estaba la gente de la empresa, una empresa mexicana, fabricante de cajas de velocidades, de transmisiones, y traían su software de simulación para poder calcular cuál era la caja de velocidad que más nos iba a convenir para ese camioncito eléctrico. Y no sabían que, no entendían las curvas de los motores eléctricos que estábamos usando. Entonces, pues me pidieron que si podía ir para explicarles. Y lo único que me di cuenta es que la curva del motor que estábamos utilizando tenía en el eje X el torque y en el eje Y la velocidad de giro. Y las curvas de los motores de gasolina a los que ellos están acostumbrados tenían en el eje X la velocidad de giro y en el eje Y el torque. Y nada más por este cambio no entendían cómo funcionaba o qué significaban la interpretación de las curvas de los motores eléctricos. Ahora ya muchos motores eléctricos ven las curvas, ya las voltearon, pero es así de simple. Lo único que hice es, pues miren la curva, gírenla y denle la vuelta y vean la contraluz y ya la van a tener así. Y hasta uno de ellos hizo la expresión de, ya entendí. Y entonces se los comento porque debemos desarrollar la capacidad de entender e interpretar curvas, datos, tablas, como nos la presenten. Y eso también es resultado de aprender a pensar en los sistemas físicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesor. Y bueno, todavía tenemos 5 minutitos. Nuestras restricciones de interconexión. Continuidad de flujos, es decir, par o torque, pues es la segunda ley de Newton aplicada a los sistemas rotacionales, que nos dice que el cambio en el momento angular de una partícula que tenga momento de inercia I es proporcional a la suma de los torques que actúan sobre la partícula. Entonces, haciendo un símil con el ejercicio que hicimos del sistema mecánico traslacional, pues donde veamos una masa rotando, una masa inercial rotando, seguramente va a ser uno de nuestros nodos de análisis donde vamos a plantear una de nuestras ecuaciones de continuidad de flujos. Ya la veremos en el ejercicio donde vamos a desarrollar la ecuación de que la suma de los pares o de los torques es igual a 0. Ya la desarrollaremos en el ejercicio. Y pues de la misma manera, nuestra ecuación o restricción de interconexión de compatibilidad de esfuerzos, pues lo que nos dice es que la velocidad angular de un punto o de un elemento en un sistema mecánica rotacional es igual a la suma de velocidades angulares medidas en los puntos o elementos a lo largo del sistema mecánico hasta llegar al elemento deseado. Lo mismo que hicimos en el sistema mecánico traslacional. Me subo al primer elemento y entonces voy a tener una velocidad. A partir de ese voy a brincar al siguiente elemento y seguramente voy a tener, si este es el sentido, pues voy a tener una caída de velocidad. Y me sigo al siguiente elemento hasta volver a llegar a mi mismo
punto de referencia. En este caso, mi punto de referencia es mi punto fijo o mi referencia física, perdón, mi referencia fija. Entonces me subo, paso al otro, paso al otro, paso al otro, hasta que llego a la misma referencia de velocidad. Entonces, aquí también podemos hablar de una trayectoria cerrada o un lazo cerrado, como lo hacíamos en los sistemas eléctricos, en los hidráulicos, lo mismo, empezábamos en una presión, íbamos recorriendo los elementos, cómo iba evolucionando esa presión hasta llegar a la misma presión. Aquí es lo mismo, tomamos una velocidad de referencia, que normalmente es el reposo, de ahí brincamos un elemento, vemos si aumentó la velocidad de giro, pasamos al siguiente elemento, vemos si aumentó o disminuyó, pasamos al siguiente hasta llegar otra vez a nuestro punto de reposo. O puede ser de un elemento a otro que los dos estén girando y vemos cuál es la relación de giros entre ellos. Entonces, es exactamente igual que los sistemas mecánicos traslacionales. Haremos un ejercicio la próxima clase al respecto para explicar y que quede claro nuestro sistema mecánico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Una pregunta, profesor. ¿Sí? Sobre los ingenieros que no entendían el cambio de variable en la gráfica, eran de la UNAM. No sé, pero lo que sí recuerdo es que traían ahí su software, venían de una gran empresa, Tremec, que es un fabricante de transmisiones de cajas de velocidades, está en Querétaro, y no supieron. Y eso no fue el peor de los casos. El peor de los casos es que la caja de velocidades que escogieron no fue la más adecuada para ese camioncito. En resumen, cuando empecé a revisar, ya una vez que hicieron el primer prototipo y luego me pidieron revisarlo y medir y hacer muchas cosas, me llamó la atención que la corriente que se demandaba al banco de baterías era muy alta, cuando yo había calculado mucho menos. De hecho, diseñamos y fabricamos los controladores y pues sobrepasaba las corrientes, y algunos controladores que fabricamos se quemaban. Pues ya, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que se me ocurrió preguntarles, oigan, y finalmente, ¿qué caja de velocidades les recomendó el fabricante de las cajas? Ah, pues la de un Ford Mondeo. Digo, ah, caray, ¿pero qué no un Ford Mondeo es un coche? Y lo que estamos fabricando, o lo que quieren fabricar, es un camión de carga. Sí, pero pues nos dijeron que sí aguantaba las características de torque y velocidad. Digo, pues sí, pero esa no es las relaciones de transmisión. Ya veremos más adelantito en el curso los transformadores de energía eléctricos, mecánicos. Una caja de velocidad es un transformador de energía mecánica. Digo, pues no es lo más adecuado para este motor, para este camioncito. Y ahí les fui explicando. El chiste es que, otra vez, por meter datos y parámetros a su sistema de simulación, desarrojó un resultado, en este caso, la recomendación de usar tal caja de velocidades, y no se pusieron a pensar algo tan simple de llevarlo al sistema físico y a la interpretación, y tan simple de preguntarse, ¿y por qué una caja de coche si estamos haciendo un camioncito de carga? Así de simple. Entonces, regreso otra vez a mi recomendación. Pensemos, no nada más a la hora que obtengamos resultados de una computadora, o como hice el ejercicio hace rato que me equivoqué y que me di cuenta porque le empecé a dar una interpretación física a ese resultado. Entonces, les recomiendo que desde ahorita y cuando lleguen a ser ingenieros, pues lo que hagan es pensar.
pensar como ingenieros, que es interpretar nuestras matemáticas, nuestras tablas, nuestras gráficas, nuestros resultados de una computadora, de un sistema de simulación, llevarlos a un sistema físico y darle una interpretación, un entendimiento. Si no, es muy fácil cometer grandes errores como los que he visto desde ya hace muchos años, sobre todo cada vez más ahora que se usan más los sistemas de simulación, nomás usándolos por usándolos, sin darles una interpretación. Muy bien, más preguntas, comentarios. Bueno, pues si no hay, nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin. Muchas Y nos gracias. vemos el martes para hacer el ejercicio correspondiente al sistema rotacional. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego.